democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Lautaro Ojeda, que está ya en línea telefónica, no por Zoom, sí, por línea telefónica. Hemos contactado ya con el doctor Lautaro Ojeda. Se sumará a este diálogo el arquitecto Fernando Carrión. Como que los índices, ahí está también, ya saludamos al arquitecto Fernando Carrión, que sí nos acompaña. Buenos días a los dos. Doctor Ojeda, no hemos logrado que los candidatos hablen de seguridad y parece que el momento que estamos viviendo por la pandemia, por las condiciones económicas, ha movido este tema de la seguridad, pero no hay ni localmente ni nacionalmente una gran política sobre el tema. ¿Podría usted ayudarnos en una evaluación de qué no estamos haciendo o como país, qué deberían hacer las autoridades? Bienvenido, buenos días, doctor Ojeda. No sé si está algún tema con el teléfono del doctor Ojeda, no nos pasó. Saludamos entonces al arquitecto Fernando Carrión y le diría lo mismo, arquitecto Carrión, usted que hace un seguimiento. Los candidatos no nos han hablado, no nos ha propuesto ninguno un tema de seguridad, de los conflictos que hay. Una evaluación de lo que usted ha visto hasta ahora, de lo que está pasando en el país, arquitecto. Bienvenido, buenos días, Fernando. Buenos días, Francisco. Un saludo a la prestigiosa audiencia de Radio Democracia y obviamente también a Lautaro. Sí, de lo que he hecho seguimiento en la campaña electoral es bastante precaria las distintas propuestas que he escuchado. Incluso denominarle propuesta también me llama poderosamente la atención, porque lo que se han hecho son lanzar una serie de flashes inconsecuentes prácticamente con lo que está aconteciendo. De lo que yo he visto en términos de estadística en este último periodo gubernamental, lo que nosotros tenemos es una tasa de homicidios que ha subido de 5.7 a 7.7 desde el 2017 al 2020. Es un incremento bastante considerable porque nos ubica nuevamente en el año 2015, cuando la tasa de homicidios era bastante alta. Pero no solo eso, yo creo que ha habido un proceso de desinstitucionalización, llamémoslo así, del marco de acción de las políticas de seguridad. Yo creo que fue un error reducir de la forma en que se hizo las 4 áreas principales de actuación, como son el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio Coordinador de la Seguridad y el Ministerio de Gobierno, porque todo esto cayó en un solo ministerio. ¿Qué es lo que hacía el Ministerio de Justicia? Manejaba las cárceles. Hoy día la crisis que tenemos en el sistema carcelario es francamente muy preocupante. El Ministerio del Interior lo que hacía era manejar la policía. Yo creo que en ese sentido la policía está relativamente bien, estable, digámoslo así. Pero en general me parece que se desarticuló la política de seguridad por el peso de la política propiamente dicho. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha nombrado a un ex miembro de la policía como ministro de gobierno. Yo tengo un gran respeto a él como policía, pero me parece que para el tema de gobierno no corresponde, porque básicamente... Podría ser ministro de la policía. Exactamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un gran vaciamiento de la política y en un proceso final de este gobierno, en un proceso electoral tan fuerte como el que tenemos, pues hay un vaciamiento de la política. Entonces, yo creo que por aquí podemos ver, por un lado, un incremento de las tasas de homicidio, como decía, de 5.7 a 7.7, que es bastante alto. Y por otro lado, una desestructuración de la institucionalidad que debe llevar a cabo la política de seguridad ciudadana.
nuevamente saludar al doctor Lautaro Ojeda. Entonces, esto que nos describe el señor arquitecto Carrión, doctor Ojeda, claro, nos lleva a pensar que no solo se desarticula una visión de cómo había que llevar la seguridad, sino que parece que carecemos de un plan. Usted tenía esa percepción, doctor Lautaro Ojeda. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Fernando, buenos días, qué gusto en poder compartir contigo, con usted. Bueno, yo coincido obviamente con Fernando el tema este de la desarticulación del ámbito de la seguridad. Pero yo quisiera quizá ir avanzando por el tiempo que tenemos en algunos elementos que me parece que pueden ser, pueden, digamos, profundizar el debate. Yo creo que el dato que acaba de dar Fernando, esto es de un crecimiento de la tasa de homicidios de 5.8 a 7.76, concretamente. Creo que es importante tener en cuenta, especialmente si cruzamos estos porcentajes con la pandemia. Y si vemos a la vez el papel, por cierto, importante que la policía ha jugado, pero concentrada en los problemas ocasionados por la pandemia, indisciplina, crecimiento del microtráfico, disputas de territorios, etcétera, etcétera, lo que de alguna manera podría mirarse también una cierta, no sé si descuido, pero poner a un lado el tema de la seguridad, de la inteligencia criminal, que realmente se ha diversificado, se ha ampliado, se ha desarrollado durante toda esta época. Creo que la pandemia podría verse como una oportunidad para la criminalidad respecto de su desarrollo, de las economías de las organizaciones criminales. Ahí vemos jugando un papel protagónico a los choneros, los lagartos, los comandos de frontera, organizaciones mexicanas, etcétera. Y si bien es cierto el esfuerzo, creo que es notable por parte de la policía y Fuerzas Armadas, creo que realmente eso no se compadece totalmente con el crecimiento o el incremento de los sicariatos, de los femicidios, de los asesinatos, y además, por cierto, del aumento de la droga, del microtráfico, especialmente en provincias como Sucumbíos, El Oro, Guayas, los ríos Santa Elena. También el aumento de delitos cometidos con arma de fuego. Ahora precisamente es un motivo de de propaganda por parte de varios candidatos, o la mayoría de los candidatos. Creo que en el tema de las cárceles, la sobrepoblación realmente continúa, y ahí encontramos básicamente las causas son drogas, delitos contra la propiedad y, por cierto, la presencia de organizaciones criminales relacionadas precisamente con el microtráfico y el narcotráfico. Y creo que dos puntos más en relación antes de ir a los otros dos puntos, ya solo con los que nos ha señalado usted, doctor Ojeda, arquitecto Carrión, esta diversificación entonces del delito que ha ido generándose y casi especializándose entonces por áreas, vemos que hay una falta de reacción. Ninguno, por ejemplo, ha planteado de los candidatos algo sobre las cárceles o cómo reestructurar esta institucionalidad sobre seguridad. No hay. En los planes se habla generalidades, se topa la seguridad como, claro, parten algunos del hecho que dicen lo que primero hay que hacer es recomponer la economía, dar trabajo, ¿no? Claro, pero esta diversificación que ustedes nos han planteado es la que se genera
es algo que no habíamos visto antes y no hay entonces ni reacción local y peor nacional, arquitecto Carrión. Oh, esto es algo que, que se veía venir y que estaba ya funcionando. Nosotros tenemos operando en el territorio ecuatoriano como 4 matrices de la violencia. Una que podríamos decir que es la matriz mafiosa del narcotráfico, de las economías ilegales que tienen un peso muy significativo. En el Ecuador hay nada más ni nada menos que 17 carteles internacionales operando. Entonces ahí hay una línea muy específica. Una segunda podríamos llamar la violencia común, que es el tema de la afectación al patrimonio y a las personas, es decir, homicidios, robos, etcétera, que se producen en espacio público, espacio privado. Una tercera que también ya venía desarrollándose con mucha fuerza, que es aquella violencia que proviene de las desigualdades. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la violencia del fútbol que existía, o la violencia frente a los migrantes, o la violencia étnica, racial, etcétera, que tiene también mucho peso. Y una cuarta que es la violencia política. Por suerte, en el caso nuestro eso no ha sido tan significativo como, por ejemplo, en el caso colombiano. En otras palabras, esto ya existía, esto no es en absoluto nueva. Frente a esto, ¿qué es lo que yo creo? Uno es definitivamente armar un marco institucional para trabajar el tema de la violencia. ¿Qué significa esto? Significa, creo yo, que hay que volver a la lógica del Ministerio del Interior, que este Ministerio del Interior básicamente maneje 2 cosas. Uno, lo que es la policía, y otro, lo que son las cárceles. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Por ejemplo, en las cárceles tenemos alrededor de 45,000 personas privadas de la libertad y también tenemos 48 recintos carcelarios. El modelo que nosotros tenemos supuestamente es de rehabilitación y esa es una falsedad total. ¿Y por qué digo esto? Nosotros tuvimos hace poco tiempo la salida absolutamente irregular de la cárcel de una persona que había sido sometida a 20 años y a los 6 años lograron sacarla. Y salió, no estuvo ni 4 o 5 meses fuera de la cárcel y lo matan. Eso no puede seguir funcionando así. Entonces, un Ministerio del Interior que sea poderoso, que sea capaz de definir políticas y que tenga que ver con la policía y que tenga que ver con las cárceles. Una segunda cuestión, Francisco. Me parece que aquí hay que hacer reforma de 2 leyes que son muy importantes. Una es la del COTAD. ¿Y por qué esto? Porque yo creo que esta ley que fue aprobada en el 2010 fue una contrarreforma a la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque el COTAD lo que hizo fue centralizar por lo menos 3, 4 competencias claves. Educación, salud, ahora estamos viendo los problemas que eso tiene, y también seguridad. Hay una paradoja, el municipio de Quito cobra la tasa de seguridad y no tiene competencia sobre seguridad porque eso fue centralizado. Le sirve. Entonces, yo creo que hay que descentralizar la competencia de seguridad para que los municipios hagan prevención. Por eso es que en el país no se hace prevención, porque la policía no puede hacer prevención, está destinada a hacer lo que tiene que hacer, la justicia exactamente igual. Entonces, una primera reforma, creo yo, es la del COTAD para que se descentralice la competencia de seguridad y eso sea asumido por los municipios para que hagan prevención. Una segunda reforma es la reforma del COIP. El COIP fue aprobado en el 2014, Francisco, y en 6 años de vigencia se duplicaron los precios en las cárceles, se duplicaron los presos en las cárceles. ¿Qué significa esto? El nivel de hacinamiento, el que el preso sale con las destrezas del caso y no solo con las destrezas, sino con las relaciones que hay entre la cárcel y la vida en libertad. Por eso es lo que estamos viendo en la actualidad, que muchos de los delitos significativos que se cometen en el país provienen de las cárceles. Entonces aquí yo creo que hay que dejar de lado el populismo penal que estuvo en la ley del COIP en el año 2014. Y una tercera cosa, que ya no es ley, sino que hay que definir una política frente al tema del narcotráfico. ¿Qué digo yo aquí? Lo que nosotros tenemos
es que el Ecuador está entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, como son Perú y Colombia, y la cocaína es el mercado que define la política irregular, el mercado ilegal de Una todos los relación con mercados. todo el Si nosotros mundo, ¿no? tenemos una política... Claro. ¿Perdón? Define una relación además con el mundo también, porque el Ecuador, siendo de Exactamente, tránsito. Francisco. Entonces, aquí una primera cosa frente al narcotráfico. Ujú. ¿Nos dedicamos al mercado externo o nos dedicamos al mercado interno? Que ha A mí me da crecido. la impresión que este gobierno, bueno, ya está a punto de terminar, se dedicó al mercado externo, pero el mercado interno prácticamente nada. Nosotros tenemos un nivel de consumo de alrededor, datos del Ministerio de Gobierno, de alrededor del 18% de lo que pasa por acá. El Si esto es así, 18%. es muy alto, Francisco. Claro. Eso corresponde más o menos a unas 80, 90 toneladas que se estarían consumiendo acá. Y entonces, dedicándonos al mercado interno, tenemos que ver con eso. Y aquí tiene que cambiar una política. Tenemos que enfrentar bajo lógicas penales, es decir, bajo la lógica criminal, o bajo la lógica de salud pública. Yeah. Yo me voy por esta segunda, que es un poco la tendencia Sí, que a nivel mundial se ha está ido desarrollando. tratando, ¿no? Pero, doctor Ojeda, si bien el arquitecto Carrión nos dice, voy yo por la línea de salud pública, no hay duda de que también hay que atacar la base esta que genera esta, que podríamos decir, si es por salud pública, esto que podría terminar siendo una enfermedad, una adicción que hay que tratarla, pero que hay que cuidar que no siga penetrando a la juventud y en general a la sociedad ecuatoriana. ¿Usted plantearía qué adicionalmente, doctor Ojeda? A ver, yo creo que todo esto de alguna manera está vinculado con el tema, uno de los temas más grandes y más graves que afectan a la seguridad, que es el tema de la impunidad. Uh-huh. Y yo me permití afirmar en un artículo publicado por Vistazo que el 82% de las causas presumibles de delito quedan en la impunidad. Y lo que es más grave, uno de cada cuatro ecuatorianos realmente justifica el pago de sobornos y de coimas. Incluso hay una cierta tolerancia en relación a la corrupción. Esto es grave, esto es muy grave. Esto está vinculado estrechamente con la desconfianza generalizada de la población en la administración de justicia. Entonces, ahí hay un problema enorme, porque no es cuestión simplemente de subir, de aumentar policías, de aumentar armamento, etcétera, sino que tiene que ver básicamente con la administración de justicia y con esta mentalidad, como acabo de señalar, tolerante hacia la corrupción. Y sobre estos tipos de temas no he encontrado yo pronunciamientos en los candidatos. Tuve la oportunidad de hacer una revisión así, bueno, no tan exhaustiva, de los programas de gobierno. Realmente qué lamentable, realmente, que generales, demagógicos, no todos, ¿no? Por ahí hay excepciones. Y en el tema concretamente de seguridad, ¿no? Van a aumentar policías, van a aumentar en definitiva presupuesto, pero son generalidades, no hay propuestas, no hay unas propuestas que realmente motiven, respondan a la situación que estamos describiendo. Entonces, creo que realmente esto, junto con otro fenómeno que no se ha tratado detenidamente, que es el incremento de la violencia doméstica. Aislamiento. La pandemia ha demostrado que esa violencia doméstica, los femicidios, los homicidios en eso, pero también estos homicidios hemos visto en la Plaza del Teatro, por ejemplo, estos ataques, esta virulencia, doctor Ojeda. Así es, realmente tenemos el tema del femicidio. Si alguien observa desde el punto de vista estadístico, puede decir, no es mucho el aumento estadísticamente,
Pero lo grave es que hay ahí detrás de esto hay toda una concepción de propiedad, de machismo. Los hombres, muchos hombres, no puedo decir todos obviamente, ¿no es cierto?, consideran todavía, piensan que la mujer es propiedad es un problema de poder. Por lo tanto, aunque me divorcie, esté separado, sigue siendo mía, y si me traiciona, entre comillas, hay que eliminarla y a lo mejor también eliminarme. Creo que realmente eso es tremendo, digamos. Quisiera aprovechar la oportunidad también para plantear tres temas. La oportunidad de la escalada del crimen digital. Este es un Además, tema que, claro. ¿no es cierto? Y además, todo esto nos lleva a una visión pesimista, diría yo, de corto y mediano plazo de lo que puede ser el Ecuador en términos de la seguridad. Y finalmente digo yo, creo que todavía seguimos con conceptos atrasados respecto de la seguridad ciudadana, cuando ésta ha sufrido profundas transformaciones, y estas están o deberían estar vinculadas a los derechos y deberes ciudadanos, y dentro de una perspectiva de recuperación del estado de bienestar. Claro, ahí, arquitecto Carrión, planteadas estas reformas por usted, al COTAD, al COIP, una definición como se han exigido los dos sobre la política del narcotráfico, sobre los problemas que la propia pandemia ha visibilizado de la violencia, los problemas de las ciudades, el incremento tremendo del consumo de drogas aquí en el Ecuador, en grupos más juveniles y en otros no tan juveniles, pero un incremento de eso, quizá por estas propias tensiones de la sociedad. Parecería que no solo el tema es un tema de economía, sino también de una definición de un Estado que garantice y que cuide esto. ¿Cómo definirlo, arquitecto Carrión? No, sin duda, yo creo que lo que nosotros vimos en el cambio de siglo, es decir, hace aproximadamente 20 años con la seguridad y la violencia, era que en el siglo pasado era más que suficiente con lo que denominan el tríptico, las tres instituciones del sistema penal. Esto es la policía que detiene, los jueces que establecen las penas y la cárcel que hace que las penas se cumplan. Entonces, en esa época era suficiente esas tres instituciones dentro del sistema penal. Hoy día eso es impensable. En esa época la cooperación internacional ni siquiera estaba presente. Hoy día la cooperación internacional está presente. Dentro de los gobiernos nacionales, uno de los elementos claves es el Ministerio de Economía, porque además los costos de la violencia son muy altos, Francisco. Más o menos se estima que una empresa relativamente consolidada en el Ecuador gasta entre el 12 y el 18% en seguridad. Entonces, eso es parte de la política económica. Hubo un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2014, y ahí llegaron a la conclusión que la violencia, la seguridad, generaba un gasto de alrededor del 14% del PIB. Ese estudio fue muy criticado, han salido otros estudios, pero si uno dice, bueno, no es el 14%, sino la mitad, el 7%, imagínense en cuántos recursos estamos desperdiciando simplemente por el problema de seguridad. En otras palabras, yo creo que la seguridad, la violencia, es una buena política económica que debería estar absolutamente destinada. Es como ahora, por ejemplo, la vacuna no solo es salud, sino es política económica. Claro. Es decir, lograr que se vacune la población del Ecuador es la mejor política económica, porque eso va a significar volver a producir, volver a consumir, volver a importar, volver a exportar. Entonces, Ministerio de Economía, pero además otros ministerios, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, etcétera. Tenemos que incorporar otras instituciones, el caso de los municipios, que es lo que yo planteaba con la reforma al COVID, al COTAD, perdón. Y también porque hay múltiples organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en la contención de la violencia. Y aquí va
desde el tema de secuestros, violencia intrafamiliar, violencia juvenil, violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, que hay que incorporarlas. Por eso es lo que yo sostenía, que una de las primeras cosas Es de que se esta tiene que hacer para reestructura tener una administrativa buena incluso, política. ¿no? Una institucionalidad distinta, entonces. Exactamente. Ya. Eso pasa Sí, 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 por sí, también porque construir en las leyes, como usted ha dicho, esta institucionalidad. Parecería que hay que entonces también trabajar en la estructura de la policía para que tenga diversas especialidades. Ustedes han dicho que sí, que por ahora la policía está respondiendo, hace lo que puede en definitiva, pero habrá también que trabajarla en especialidades internas. sin duda, Francisco, y yo creo que aquí vale la pena resaltar por lo menos dos áreas de la policía que se han especializado y con resultados muy buenos. Uno es el tema antisecuestros. Ya. La policía en esa área tiene resultados muy buenos. Y la otra, que en este año, el año pasado, perdón, se logró la captura más alta de droga en toda la historia del Ecuador. Lo que nosotros habíamos tenido en el año 2016, que eran 112 toneladas, que había sido hasta ese momento la captura más alta, en este año, es decir, 4 años después, se logró superar esa situación. Entonces ahí tenemos dos áreas, pero aquí me parece que están faltando otras más. Y creo que una de las más importantes es el tema de inteligencia. Yo creo que hasta ahora el tema de la inteligencia no ha sido suficientemente trabajado dentro de la Debería policía. ser Y integrada en una la segunda, policía, debería ser integrada la sin policía duda, el sin tema duda. de la inteligencia o tratarlo Sí, como sí, ahora sí, con sí. una secretaría aparte. No, 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 eso tiene que estar dentro de la policía, Ya. porque son los que llevan a cabo todos los procesos de investigación y tienen que tener coordinación con fiscalía y tienen que tener coordinación con Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me parece que es muy importante es que la policía sea representativa de la sociedad y del territorio ecuatoriano. En otras palabras, que se acaben los pases, que no puede ser que de un lugar a otro tengan que ir la policía. La policía tiene que ser policía comunitaria. Y eso no es Que sea del exclusivamente sector, una. de dónde viven o Exacto, dónde eso han no es. nacido. Ya. No, sí, 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 sí. Y eso no es una especialización, eso es una filosofía, porque eso implica proximidad, eso implica respuesta Conocimiento de ahí. temprana, eso implica conocimiento del territorio, conocimiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la policía ha mejorado, pero Ujú. obviamente faltan algunas cosas adicionales. Doctor Ojeda, estos delitos cibernéticos que usted dijo hay que tratarlos todos los días, créame, siempre hay alguien que nos llama y dice, me pasó esto con mi cuenta de ahorros, me pasó esto con mi cuenta corriente, me pasó esto con mis correos, y por último, el presidente Trump le bloquearon en sus redes y claro, ahí dice, si bien algunos deben haber festejado que le bloqueen por las cosas que dice o que bloqueen a otros también, estamos dejando esa posibilidad a que manejen una cosa extraterritorial, el tema de las libertades, pero y en el delito informático que usted nos recuerda, ¿habrá alguna especialidad? ¿Alguien estará preparado para seguirlo? ¿O le mandan a la fiscalía, presentan la denuncia y la institución sobre la que ha pasado esto, las seguridades que debería ofrecernos, no responde, doctor Ojeda? Realmente ese es un tema, yo me he preocupado no soy un técnico, por cierto, de este campo, pero me he preocupado de este problema. La magnitud, la dimensión de este problema es impresionante. Pongo un ejemplo muy cotidiano. Los que usamos Netflix, ya tenemos sale, digamos, en la pantalla los temas, las films, Toda la que le oferta gustan, que tiene ahí, sí. que le gustan a Francisco, Sí. que le gustan a Fernando, que le gustan a Lautaro. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay todo un trabajo realmente individualizado De de inteligencia. ubicación. Si en ese campo hay, realmente usted ve, a mí me pareció interesantísimo el trabajo del libro de Snowden, cuando él señala que solamente ya prendiendo un canal en la televisión ya le están registrando
o si usted no contestó o dejó de contestar algo. Es decir, la penetración en la privacidad, en la intimidad del sujeto, es impresionante. Entonces, eso no es cuestión simplemente de estudiar los hackeadores, sino que ir muchísimo más allá. Y además todo el debate que se dio, usted mencionó el caso de Trump, ahí la gente que estaba defendiendo cómo es posible que estas grandes torres limiten al señor Trump cuando él tiene toda la libertad de decir y promover y sublevar a quien quiera. Yo creo que hay un debate fundamental. Sí. Entonces creo que el caso del cibercrimen, de la ciberviolencia, es un caso poco estudiado y necesita conocimiento, necesita una especialización. Y esto me lleva a un tema que yo soy muy reiterativo, que es el tema de la academia, de las universidades, claro, en este campo. Usted revisa, cualquiera de nosotros revisamos qué estudios hay sobre eso y usted encuentra que prácticamente no encuentra. No encuentra. Sí, no encuentra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien tiene la obligación, entre otros, de realmente proporcionar conocimiento, de investigar sobre estos temas, está ausente. Pero parece que eso también pasa por recursos, ¿no? Y ahí lo que ha dicho Fernando es, hay que integrar la economía también a esto. Totalmente. Entonces, por ejemplo, no ha encontrado en ninguna de las propuestas que los candidatos propongan asignar recursos para diagnóstico e investigación. Dirían, están locos, es que fue usted. No, cuando es fundamental tener un conocimiento suficiente, amplio, para en base de eso poder elaborar planes, programas consistentes y de estos poder realmente periodizar, de estos poder especializar incluso dentro, por cierto, de una visión integral. Claro, Fernando, la propuesta que hace el doctor Ojeda sobre el análisis, la investigación, claro, choca con algunas cosas que en estos últimos 14 años se vieron con demasiada peso, que eran las consultorías, algunas repetidas. Muchos de estos consultores que le daban la masa gris al gobierno, lo que han hecho es enriquecerse y tener más recursos, han salido de la pobreza y nos han dejado algunas direcciones de dónde está la pobreza. ¿Cómo variar esto? Que estas consultorías nos lleven a la investigación y que de eso se encargue la universidad y pedir cómo hacemos para defendernos de este nuevo delito que es el cibernético, Fernando. A ver, yo creo que sí es muy importante entrar en la modernización del delito. De alguna manera, lo que nosotros teníamos nuevamente hasta fines del siglo pasado era un tipo de violencia pues muy elemental. Esta cosa que decía de la violencia común, robos al patrimonio, afectación al patrimonio y a las personas, que podrían ser asesinatos, secuestros, que son las cosas más significativas. Pero desde que entran las nuevas tecnologías, entra el proceso de globalización, el crimen se modifica sustancialmente. Por ejemplo, la Convención de Viena de Naciones Unidas definió el tipo de delito que se estaba cometiendo en aquella época, que era 2002, como el crimen organizado. Crimen organizado. ¿Y cómo define el crimen organizado? Básicamente porque hay más de 3 personas que están cometiendo crímenes durante el tiempo y de varias formas. No es más que eso. Pero eso ya no existe, Francisco. Lo que nosotros tenemos hoy día, gracias al desarrollo de la tecnología, es la articulación no de personas, sino la articulación de organizaciones criminales, se llaman mafias, carteles, etcétera, etcétera. Y por eso es lo que yo acuñé el concepto sustituto del crimen organizado de la red global del crimen. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos el cartel de Sinaloa está en Colombia, sí, está en Colombia, pero ¿qué es lo que ocurre? En Colombia hay
varias organizaciones, por lo menos en la frontera norte, en la zona esta del Pacífico que colinda con el Ecuador, hay 12 organizaciones que están articuladas al Cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. El Cartel de Sinaloa opera en 51 países del mundo y no opera directamente, sino a través de otras organizaciones. Yeah. Entonces, lo que tenemos hoy día, gracias al desarrollo de la tecnología, no es solo nuevos crímenes, sino nuevos criminales, nueva organización del delito. Y para eso necesitamos investigación, para eso necesitamos transnacional, para hacerle seguimiento. Exactamente, Francisco, yo he tenido conversaciones con gente de la policía, de las Fuerzas Armadas, y lo que se hace es esos organigramas clásicos, puertas para adentro, como si el crimen fuera nacional. Lo que les decía hace un rato, en el Ecuador tenemos 17 mafias operando. Les doy nombres. Por ejemplo, la Andrangheta. Les aseguro que mucha gente no tiene la menor idea de eso. Esa es una de las más poderosas del mundo, la Andrangheta, de las más poderosas del mundo. Pero no solo esa, está la Camorra. Yo estoy poniendo 2 italianas, pero a esa hay que aumentarles las israelitas, las rusas, las chinas, las colombianas, las mexicanas, etcétera, etcétera. Y todas esas están articuladas. Para eso necesitamos conocimiento, para eso necesitamos información, para eso necesitamos inteligencia, para eso necesitamos también recursos. Entonces, no podemos quedarnos simplemente que hacer investigación no funciona, sino que el delito está cambiando. Entonces, si cambia el crimen organizado, si cambia esta red global del crimen, obviamente que los delitos están cambiando. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Así como todos nos tocó recluirnos en la casa, el crimen también se recluyó. Aquí les doy un dato. La policía hace aproximadamente 3 meses publicó un dato de que se había incrementado el 67% de los delitos informáticos. 67%. En 4 o 5 meses, Francisco. Es una locura, es una locura. ¿Qué tenemos frente a eso? Yo conozco muy poco, porque no se difunde esa información, pero a mí me da la impresión que hay una zona absolutamente gris. Los grandes problemas que hoy día tenemos de transferencia de recursos de un país hacia otro, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, todo eso está involucrado en esta lógica y para eso necesitamos, creo yo, por ejemplo, grandes acuerdos entre países, Hay una porque necesidad no de es eso, un ¿no? tema local. Hay una necesidad Sin entonces duda, de una acción conjunta y debería ser, por ejemplo, iniciado por las propias Naciones Unidas, pero además acuerdos que nos permitan incluso poder aplicar las leyes nacionales. Francisco, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la política exterior del gobierno ecuatoriano frente al narcotráfico? ¿Cuál es la política exterior del gobierno ecuatoriano frente a la red global del crimen? ¿Cuál es la etcétera, etcétera? No tenemos política internacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que así como el Ministerio de Economía tiene que estar involucrado en esto, el Ministerio de Educación tiene que estar involucrado en esto, la Cancillería también tiene que estar involucrada en esto. Hay una porque cosa, este crimen no es local. Hay una cosa entonces que podrían decir todo esto es transversal. Doctor Ojeda, con usted culminamos. ¿Qué debemos preguntar entonces o plantear a los candidatos? A ver, que tomen en serio el tema, estudien, profundicen, se asesoren y no digan vaguedades, realmente no digan generalidades. Y yo quiero aprovechar esta última oportunidad para rescatar un tema que pareció muy notable en el caso de los Estados Unidos. La respuesta que realmente ayer vimos en la posesión de mando realmente es una respuesta básicamente institucional. Sí. Entonces yo creo que aquí hay un tema fundamental que es la institucionalización de todos estos organismos, de todo, digamos, el Estado alrededor de ejes fundamentales dentro de una perspectiva obviamente de integralidad. Yo creo que muchos vimos ese excelente, digamos, acto
¿no es cierto? Ya, sí, de asunción del mando, sí. Y el discurso del Claro. presidente referido a la unión de todos, a la democracia. Recuperando todo lo que había pasado Exactamente. con el discurso, ¿no? Sí. Y luego los decretos inmediatos, ¿no De es cierto? inmediato. O sea, los inmediatos. La acción. La acción, o sea, no es que quiero eso así, sino que en la tarde misma, ¿no es cierto? Y esto va a continuar en adelante, y el involucramiento del Parlamento en este campo. Ahí hablar de eso otro tema realmente. Y les vamos a invitar. Yo quiero agradecerles por ahora al señor arquitecto Fernando Carrión y al doctor Lautaro Ojeda, que nos han acercado un poco más y también proponen cosas que los candidatos deberían hablar sobre el tema de seguridad. Fernando, Lautaro, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de ir a una cadena nacional, queríamos informar que el día de hoy estaba previsto una entrevista al señor economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la Alianza UNES. Se había confirmado ya, teníamos, pero después su oficina de prensa nos ha hecho llegar acá a la radio esto de que por su agenda no podía. Hemos insistido la posibilidad de conversar porque estamos invitando a todos y nuestra audiencia requiere conocer algunas cosas, repreguntar otras. Esperamos que se pueda cumplir con esto, porque no solo hay la obligación de entrevistar, sino que si alguien quiere llegar a la presidencia, de responder a todos los sectores, ¿no? El señor economista Andrés Arauz estaba invitado ahora. Insistimos en invitarle para dialogar, así es que esperamos una respuesta. Ahora vamos a la cadena nacional. Un día histórico para el Ecuador marca el inicio del proceso de inmunización de la población. Quito fue la puerta